Venezuela está metida en un escenario geopolítico muy complejo. El mundo se está dividiendo en bloques de poder y según organismos como el Foro Económico Mundial estamos entrando en una era multipolar. Eso significa que supuestamente Estados Unidos ya no será la potencia dominante y nuevas fuerzas están entrando en juego. En este contexto, nuestro país está en un punto decisivo, donde su destino está siendo influenciado por potencias como Rusia, China y Estados Unidos. Ahora, yo sinceramente no sé si el mundo realmente será multipolar o si Estados Unidos seguirá siendo la potencia dominante, pero de algo sí estoy seguro, este tema es muy importante y muchos países ya están actuando en consecuencia como si eso fuera lo que va a pasar. Por eso, como venezolanos, tenemos que entender qué está ocurriendo y qué papel juega nuestro país en todo esto. De eso es lo que vamos a hablar hoy en este video. Desde afuera, Venezuela generalmente es vista como un epicentro de caos controlado y un punto estratégico en el mapa global. Su crisis interna junto a su ubicación la convierten en una pieza clave dentro de la nueva rivalidad entre potencias. Muchos consideran a nuestro país como un petroestado colapsado que exporta problemas al mundo, migración, narcotráfico e inestabilidad energética, y nuestra posición geográfica y recursos nos vuelven un punto de fricción constante mientras grupos no estatales y redes internacionales hacen todo aún más complicado. Venezuela, ubicada en el norte de Sudamérica y con más de 2.800 kilómetros de costa caribeña, ocupa una posición estratégica en el continente. Su cercanía al Canal de Panamá, a poco más de 1.500 kilómetros, y su ubicación sobre el Mar Caribe la convierte en un verdadero balcón natural hacia el Atlántico. Esta posición nos hace un punto clave para el comercio marítimo y al mismo tiempo un corredor natural para rutas de migración y narcotráfico. Por eso muchos analistas describen a Venezuela como un cuello de botella geopolítico y un frente de disputa entre potencias que buscan ampliar su influencia en la región. Nuestras fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, esta última marcada por la disputa territorial del Esequibo, son zonas de tensión constante donde se cruzan intereses políticos, económicos y militares. A esto se suma un contraste evidente. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, pero produce menos de 1 millón de barriles al día, muy por debajo de su potencial. Esa brecha no solo refleja el colapso de su infraestructura, sino que nos deja expuestos a intereses externos que buscan aprovechar ese potencial energético. Que por cierto, esas consecuencias ya se sienten a escala global. Nuestro bajo nivel de producción petrolera influye directamente en los mercados, elevando los precios del crudo y beneficiando a otros productores que llenan ese vacío. Un colapso total de nuestro sector energético podría desatar una nueva ola de inestabilidad en los precios mundiales. Al mismo tiempo, la migración masiva de venezolanos ha puesto bajo presión los sistemas de asilo en América Latina y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de la década. Todo esto alimenta un clima de inseguridad regional donde el crimen organizado, los conflictos fronterizos y las tensiones con potencias extranjeras amenazan con desestabilizar el Caribe y el Cono Sur, afectando rutas comerciales y elevando los costos de seguridad en toda la región. Además, como lo acabo de mencionar, Venezuela no solo está marcada por la disputa entre potencias, sino también por el peso de actores que operan fuera del control estatal. El Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y otros grupos criminales transnacionales controlan redes de narcotráfico, trata de personas y minería ilegal que conectan al país con mercados ilícitos en América, Europa y Asia. Esto ha convertido al territorio venezolano en un punto clave de delito global, donde convergen economías clandestinas y estructuras de poder paralelas. Un fenómeno interesante de todo esto es que las redes de influencia van más allá del crimen. La diáspora venezolana, ya superior a 9 millones de personas, se ha vuelto de cierta forma un actor político. Desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, muchas comunidades de venezolanos influyen en el debate internacional, promoviendo políticas que ejercen presión en contra de la tiranía. Por otra parte, en el terreno diplomático, lamentablemente las organizaciones internacionales no han hecho ni hacen mucho para presionar al régimen de Maduro. La ONU, por ejemplo, se ha convertido en un reflejo de las tensiones entre Occidente y las potencias que protegen a la tiranía, donde los vetos y los bloqueos diplomáticos impiden cualquier solución de cambio real. La OEA, por su parte, perdió capacidad de acción y terminó convertida en una organización estéril frente al avance del chavismo. En paralelo, otras organizaciones como la CELAC ha funcionado como una plataforma que legitima el chavismo en la región, mientras que la Internacional Socialista ha brindado respaldo político a los sectores opositores. Curiosamente, si observamos todas estas estructuras, podremos ver un patrón muy claro. Todas están mayormente dominadas por corrientes de izquierda. Eso quiere decir que nuestro país carece de aliados internacionales de derecha, porque tanto el chavismo como la oposición y los organismos que los respaldan comparten la misma raíz, unos con un discurso de izquierda revolucionaria y los otros con una izquierda socialdemócrata, pero al final son parte del mismo bloque ideológico. Lo más relevante de todo este escenario y lo que tienes que entender es que las grandes potencias no ven a Venezuela como un socio confiable, sino como un tablero en disputa.
Para Rusia y China, el país funciona como un aliado inestable, útil para desafiar la influencia de Occidente, pero impredecible en sus decisiones internas. En cambio, para Estados Unidos y Europa, Venezuela representa un problema crónico, una fuente constante de crisis migratorias, corrupción y tensiones energéticas. Así, el país se convierte en un punto intermedio entre intereses que se enfrentan silenciosamente, donde cada movimiento responde más a estrategias globales que a las necesidades reales de los venezolanos. Para Estados Unidos, Venezuela se ha convertido en un narcoestado fallido y una amenaza dentro de su propio hemisferio. Washington nos percibe como un foco de migración masiva, narcotráfico y alianzas antioccidentales que desafían su influencia en América Latina. Sus principales intereses giran en torno a frenar la expansión de Rusia y China, garantizar la seguridad energética y migratoria y contener el avance del crimen organizado, especialmente del Cartel de los Soles, cuyas operaciones se extienden más allá de las fronteras venezolanas. Solo en lo que va de este año, Washington ha usado una presión militar significativa, desplegó unidades navales en el Caribe y ejecutó operaciones contra el narcotráfico. Además, bajo la administración del presidente Trump se autorizó la reactivación de operaciones encubiertas de la CIA dentro del marco de lucha antidrogas, y actualmente se habla de extender esas acciones hacia operaciones terrestres dentro del territorio venezolano. Todo esto refuerza una política cada vez más firme frente a la tiranía. Para Europa, el caso venezolano representa un dilema entre la defensa de los derechos humanos y la necesidad de asegurar fuentes de energía. La Unión Europea ve al régimen como un ejemplo de autocracia que alimenta la inestabilidad a través del éxodo migratorio y el crimen organizado. Sin embargo, dentro de Europa predomina una fuerte corriente de izquierda que ha mostrado simpatía hacia el chavismo, especialmente desde países como España. Allí, figuras como José Luis Rodríguez Zapatero han pasado de mediadores a cómplices activos, utilizando el diálogo político como fachada para proteger sus intereses económicos y mantener relaciones con la tiranía. Al final, lo que vemos es una política europea dividida con respecto al tema Venezuela, marcada por la fricción entre la presión diplomática y los intereses que buscan mantener abiertas las relaciones con el régimen. Por el otro lado, Rusia mantiene una relación pragmática con Venezuela, más basada en la conveniencia que en la confianza. El Kremlin entiende que el régimen venezolano no es un socio estable, pero lo mantiene dentro de su órbita geopolítica porque le ofrece una posición estratégica frente a Estados Unidos. Sin embargo, el apoyo ruso tiene límites. La guerra en Ucrania ha reducido su capacidad de asistencia militar y ha forzado a Moscú a depender más de gestos simbólicos que de acciones concretas. Aún así, persisten los acuerdos de cooperación, la venta de armas y el veto constante en el Consejo de Seguridad de la ONU ante cualquier intento de presión. En el fondo, la alianza con Maduro no se sostiene por confianza o ideología, sino por pura conveniencia. Para Rusia, Venezuela es una pieza útil en su tablero de poder, pero nunca una prioridad. Por último, tenemos a los chinos. Para ellos, Venezuela es una jugada estratégica, pero también un riesgo calculado. Beijing usa al país como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan que se presenta como ayuda para el desarrollo económico, pero que en realidad ha endeudado a decenas de países y los ha puesto bajo el control político de China. No es ayuda, es negocio. Los chinos prestan el dinero, traen sus propias empresas y construyen infraestructuras de calidad cuestionable que rara vez benefician a la población local. El caso de Sri Lanka lo demuestra. China construyó allí el puerto de Hambantota, una obra costosa y que en su momento tuvo poca utilidad comercial y que dejó al país endeudado e incapaz de pagar sus préstamos. Como resultado, tuvieron que entregarle el puerto a los chinos por 99 años. Ese mismo modelo se está repitiendo en África y América Latina, donde las promesas de desarrollo se transforman en dependencia y en pérdida de soberanía. China sabe que Venezuela es un régimen débil, pero lo ayuda porque le sirve como aliado frente a las sanciones de Estados Unidos y como un punto de apoyo para ganar poder en la región. Además, cabe destacar que tanto China como Venezuela están señalados por su papel en el narcotráfico hacia Estados Unidos, Beijing por su vínculo con el fentanilo y Caracas con el Cartel de los Soles. Por eso, para algunos analistas, esto parece una nueva guerra del opio, silenciosa y moderna, donde las drogas se usan como arma para desestabilizar a Estados Unidos. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo fuera de Venezuela, dentro del país, la mayoría no tiene ni idea de la magnitud de este escenario. Pocos entienden que nuestro país, con todos sus problemas, sigue siendo un punto clave en el tablero global. La gente ve la crisis como un asunto interno, sin percibir que detrás de cada decisión económica o política hay fuerzas externas que están jugando sus propias cartas. Esa falta de conciencia geopolítica nos deja vulnerables. Mientras la gente se concentra en sobrevivir, el poder real se negocia lejos de nuestras fronteras. Y esa desconexión tiene un costo. Un pueblo que no entiende el lugar que ocupa en el mundo termina convertido en terreno de disputa sin capacidad de influir en su propio destino. Es decir, la mayoría no ve que Venezuela está metida en un juego entre potencias mucho más grande que nosotros, y por eso nos siguen usando sin que nos demos cuenta.
Así que cuando hablamos del futuro de Venezuela, no basta con pensar en elecciones, transiciones o discursos políticos. Estamos hablando de un país que se ha convertido en territorio de disputa entre potencias extranjeras que solo buscan su propio beneficio. Y mientras sigamos ignorando esa realidad, otros seguirán decidiendo por nosotros. Venezuela no está aislada, es una pieza valiosa en un tablero global donde nadie juega limpio. Entender eso no es pesimismo, es el primer paso para dejar de ser un huevón y empezar de una vez a defender lo que es nuestro. ¿Sí? El ombligo del mundo. El ombligo del mundo porque eres la principal reserva de petróleo. El ombligo del mundo porque eres eventualmente la segunda o tercera reserva mundial de gas. El ombligo del mundo porque eventualmente eres la primera o segunda reserva mundial de oro, sin contar ubicación geoestratégica, sin contar tierras raras, sin contar todo lo que significa Venezuela. Sin contar lo que ellos no van a valorar porque Venezuela misma no lo valora, que es su historia, su gloria. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que con esto ahora entiendan un poquito mejor cuál es la posición y cuál es el verdadero valor de nuestro país en el mundo. Yo creo que por lo que está pasando y por los vientos que soplan, es muy probable que haya un cambio de régimen en Venezuela. Y si eso llega a pasar, nosotros tenemos que estar conscientes del verdadero valor que nuestro país representa. Porque si nosotros no somos los que valoramos a Venezuela, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Un extranjero? Pues claro que no, tiene que ser nosotros. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.